Bendigo a los pastores de la casa, bendigo a los líderes. Y de verdad que es una tremenda honra. Acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. A la altura del verso 12 hasta el verso 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. ¿Me confirma? Ok. Leo y cito la siempre viva, eficaz y gloriosa palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, ¿cómo dice? Hermanos, ¿cómo dice? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Diga conmigo, pero a mí me encantan los peros de la Biblia. Hay unos peros que son punitivos y otros que son redentivos. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que ¿qué? Lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Ahora dígalo con voz fuerte juntamente conmigo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que tu palabra en esta noche corra y sea glorificada. Y mientras tu palabra es disertada, extiende tu mano de poder, Señor, para sanar, para liberar, para romper, Señor, cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Levante su mejor ofrenda de aplauso a Cristo en esta noche. Puede sentarse los que permanecen de pie. Castigue esa silla durante las 5 próximas horas. No se asusten. Gloria al Señor. Diga conmigo. Prosigo a la meta. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas que ha impactado mi corazón cuando meditaba en este texto tiene que ver precisamente con la vida de este gran hombre de Dios, que en el pasado era conocido como Saulo de Tarso. Todos sabemos que este hombre, dice la Escritura, alabado sea el nombre del Señor, que era un perseguidor, un blasfemo, un injuriador. Había expedido cartas de los sumos sacerdotes para perseguir nada más y nada menos que a la iglesia del Señor, que a los creyentes. Ahora él no sabía que le estaba persiguiendo, era el mismo Jesús. ¿Cuántos se acuerdan que el Señor le dijo, dura cosa es dar cosas contra quién? Contra el aguijón. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que más me impacta es que este hombre había llenado todo un continente con el Evangelio.
Lo había llenado todo con el Evangelio de Cristo. Pero en esta oportunidad nos hallamos cuando Él dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando precisamente de su pasado. Nos está hablando de un momento que pudiera haber sido cumbre en la vida de Él. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿O qué nos quiere decir la Escritura con esto? Que Él tenía precisamente una meta, y era alcanzar mayormente a toda alma que pudiera alcanzar. Pero en esta oportunidad dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y luego dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Me llama la atención poderosamente, porque cuando usted lee el verso 5 de este mismo capítulo, dice la Escritura, y Pablo mismo hablando dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mas sin embargo luego dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos y queridas, en esta noche que estamos en este lugar, hay algo importante para analizar. Si este hombre, que había tenido unos logros importantes, que había llenado todo un continente con el Evangelio, dice que no lo había, y dice: no pretendo haberlo alcanzado todo. Mi alma adora al Señor. Pero el verso clave aquí es el versículo precisamente 14. Él dice: prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero hay algo bien interesante, dice: olvidando ciertamente el primer paso para alcanzar metas y propósitos en Dios, primeramente es olvidar el pasado. La Biblia dice, y hablando el mismo apóstol Pablo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces quiere decir, hermano, que es importante dejar de lado el pasado. Quizás usted está aquí en esta noche y su vida tal vez fue marcada, quizás porque a alguien le menospreció, quizás porque a alguien no le tuvo en cuenta, quizás le ofendieron, y usted ha estado quizás allí en medio de su corazón guardando rencor, su vida llena de resentimientos, falta de perdón, lleno de raíces de amargura. Pues déjeme decirle que ese es un obstáculo para poder alcanzar las metas y el propósito en Dios. Cuando yo traigo a colación esto, yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuela paterna, ella le tocó trabajar arduamente, le tocó lavar ropas, planchar para darme la escuela. Pero ella vivía con un señor, que ese señor prácticamente a mí me maltrataba de una manera terrible.
Muchas veces él cogía un pedazo de adobe y me lo tiraba. Se mandó a hacer un pedazo de cuero de vaca, lo puso a calentar al sol y con eso también me castigaba. Le estoy hablando de edad de 5 o 6 años y eso marcó precisamente en mi corazón. Y a esa edad ya yo tenía odio, tenía rencor. Y yo decía, cuando crezca lo mato. Bendito sea el nombre del Señor. Un día se presentó precisamente un tío mío, el pueblo donde yo nací. Yo soy de Acandí, quedan los límites con Panamá, la frontera con el Darién. Un tío fue allá y me dijo, sobrino, yo me lo voy a llevar para Barranquilla. Mi anhelo estaba el poder estudiar y trabajar. Y también dentro de mis anhelos estaba sacar a mi abuela adelante. Yo decía, abuela, cuando yo estudie, tu condición de vida, tu calidad de vida será mejor. Mi tío me trae. Yo recuerdo que inicialmente yo llegué a un barrio bastante terrible, sobre todo para aquella época, conocido como La Chinita. Allí fue inicialmente donde llegué. Mi tío era marino de profesión, se había ido a viajar para Panamá y estando en Panamá, en el muelle, alicorado, se cayó, se golpeó y lo encontraron después de 3 días, ya estaba aventado. Cuando yo escuché aquella noticia, yo tomé la decisión de irme de aquella casa. No conocía la ciudad. Para mí la ciudad era como una tumba de cemento. Yo estaba acostumbrado en mi pueblo que las casas se daban el lujo muchas veces de dormir con las puertas abiertas. No había el problema que existe hoy en día. Y bueno, aquí mayormente en la ciudad muchas veces las casas no parecen que fueran casas, sino parecen están rodeadas de rejas por todos lados. Algunas veces pareciera que fueran como una cárcel, pero es el problema de inseguridad que vivimos, ¿verdad? Ahora déjeme decirle, yo llegué, mi primer trabajo fue en un establecimiento donde expendían bebidas alcohólicas. Y comencé a trabajar ahí. Mi labor era de coime, era un billar. Y a veces me pegaban palos. Le voy a explicar qué significa que me pegaban palos. A mí me daban como especie de una base, un dinero, y yo compraba la cerveza y la llevaba a la mesa. Así que si la gente no me pagaba, yo tenía que pagar el dinero ese que se... Y obviamente muchas veces me daban palos y un día dije, bueno, delogaba el sombrero. Yo también voy a tomar. Y ahí paulatinamente se me fue olvidando todos aquellos anhelos y aquellos sueños que yo tenía. Y venía a mi mente aquellos recuerdos de infancia que eran, por cierto, terribles. Así, un día entonces tomé la decisión de irme de aquel lugar y me fui a lo que hoy conocemos, el centro histórico, especialmente el Paseo de Bolívar. En aquel entonces todavía habían algunas empresas de transporte. Y yo comencé a trabajar en una empresa de transporte, vendía tiquetes desde el Paseo Bolívar hasta el Puente Pumarejo. Siempre me bajaba en el puente. Había alquilado una pieza en el barrio San Roque, pero cada que yo llegaba a esa pieza a dormir, yo llegaba alicorado. Y en ocasiones, estando en el puente, yo escuchaba una voz que me decía, tírate, no vas a salir ni en La Libertad. La Libertad es un periódico amarillista. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Ahora, lo que el diablo no sabía era que a pesar de todo eso, Dios me tenía en sus planes. Ahora, en esa instancia, yo no conocía absolutamente nada de Dios. Pero recuerdo que después que yo escapé, lo puedo llamar así, de ese laberinto, de ese túnel oscuro, donde escuchaba voces que me decían, mátate, no tienes a nadie, no sirves para nada. Aquello no era fácil de poder sortear. Pero mire lo que ocurrió. Entonces, ahora comencé a viajar por muchas partes del país, por ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta.
Recuerdo que iba mucho al Banco Magdalena. Cada que llegaba al banco me encontraba con una anciana de edad y una anciana en el Señor. Pero la anciana cuando me veía me decía: ¡sinvergüenza! ¡Arrepiéntete! ¡Busca a Dios! Y yo decía: esta viejita, ¿qué dice? Si yo no la conozco. Y fueron varias oportunidades. Y yo decía: me la tiene montada. También muchas veces en Bogotá siempre había un aleluya predicando. Me decía: estos evangélicos los veo hasta en la sopa. Me la tienen desmontada. Hasta el día que uno me coja burro. Yo hablaba así: le voy a zampar la mano. Bendito. Mire, yo llegué a escarnecer los evangélicos. Pero no entendía. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo no entendía acerca del amor de Dios. Siempre me decían: Cristo te ama. Y yo decía: pero que no habrá más nada que me puedan decir. No entendía la magnitud. Ahora puedo entender, hermano, que el Señor me amaba, que aún estando en el vientre de mi madre, ya Él me había escogido para este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Dije: nuestro Dios es un Dios de propósito. Hay algunos que están aquí en esta noche y no es una mera casualidad, ni siquiera porque el vecino, el amigo te dijo: vamos para la iglesia. Hay un plan y hay un propósito de Dios para con tu vida. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las entiende. Para él son locura. De esa manera yo pensaba también, que los evangélicos eran locos. Y pensar que hoy yo también me encuentro en esta locura. Pensar que ahora tengo entendido cuál es el mejor manicomio, bendito sea el nombre del Señor. Pensar que ahora estoy loco para Cristo. Aleluya. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos amigos, yo llegué a andar como la canción de Shakira: ciego, sordo y mudo. Hay un dicho popular que dice: tanto va el agua al cántaro hasta que por fin se derrama. A mí me hablaban, por un oído me entraba y por otro me salía. Pero ¿sabe qué ocurrió? Yo venía hablando con el taxista que me trajo y venía presentándole el plan de salvación. Y yo le decía a él: ¿sabes qué me ocurrió? Que todas las puertas yo llegué a administrar 3 carros. Era el encargado de mantenimiento. Ganaba dinero a montón. Tenía mujeres a montón. Me creía la última Coca-Cola del desierto. Pero mi vida estaba vacía. Y hubo un momento en que todo se cerró. Y ya entonces viene la debacle. Comencé a tocar fondo. Inicialmente vivía en algunos hoteles por allá en el centro. Y llegó un momento que ya no era rentable para los dueños del hotel. Y un día me sacaron a patada, porque rompía los cielos rasos. Comencé a andar en un estado de paranoia. Caminaba y era así, con un delirio de persecución terrible, hermano. Y en esa instancia, entonces fue donde yo comencé a llegar a todos los antros habidos y por haber de la ciudad de Barranquilla. Yo vivía en Sazón, vivía en los 3 Postes, o zona negra que le llaman. Viví en la extinta zona Cachacal. Y por último terminé viviendo en el Cementerio Universal. De ahí surgió el apodo de el ex loco, ya por supuesto ex loco del Cementerio Universal. Pero nuestro Dios es un Dios de propósito. Recuerdo que un 28 de octubre había un culto en ese lugar. Yo estaba a cierta distancia y comencé a escuchar unas alabanzas. Una música que antes nunca me había detenido a escuchar. No era el demonio, no, el binomio de oro, que tanto me gustaba. No era Diomedes Díaz, no era el Joe Arroyo. Eran unas alabanzas.
Recuerdo alguna que decía: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Y yo comencé a buscar aquella música como cual serpiente encantada, hasta que llegué al lugar y había allí un grupo de alabanza. Había una iglesia que había salido de las 4 paredes. Por eso cuando el coordinador estaba hablando de salir a proclamar las buenas nuevas de salvación, déjeme decirle, ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el propósito, de alcanzar a los perdidos. Desafortunadamente en estos tiempos hay algunos cristianos que a veces hasta escogemos a quién predicar. Tal vez usted dirá: ¿qué está diciendo, predicador? Sencillo. Cuando yo toqué fondo, me acuerdo que yo vivía por allá, en una instancia yo estaba por allá por el Parque San José. Yo estaba tirado en el piso, yo parecía una bolsa de menudencia, pura cabeza, pata y pescuezo. Y una hermana cristiana quiso pasar de largo por mi lado y se detuvo, me extendió el brazo, fue y me trajo un par de empanadas y una chicha y me dijo: aunque tu destino aparentemente sea un destino de fracaso, Dios lo convierte en un destino de gloria. Y hoy estás aquí en el piso, pero mañana estarás en una plataforma y estarás predicando la palabra del Señor. Aleluya. Esa hermana profetizó, pero ¿sabe qué pasó? Al cabo rato, había un ruedo, había una cantidad de personas alrededor. Y algunos decían: se ve que esa mujer está más loca que el loco ese. Mi alma adora al Señor. Pero no entienden que el amor de Cristo nos constriñe, hermano. Y que Dios tiene propósito. No solamente con X o Y estrato social. En Él no hay estrato social. Dios ama al rico, ama al pobre, ama al negro, ama al blanco, ama a los bajitos, así como yo, negrito, maluquito, los ama también. Y a ti te ama. Estás aquí porque Él te ama. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque quizás te sientas en medio de un menosprecio, de un menoscabo, pues el Señor ha fijado sus ojos en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo llego a ese lugar donde la iglesia que había salido de las 4 paredes, el culto estaba en su esplendor. Había un fuego terrible de Dios allí. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Pero esa noche estaba ahí un pastor que ya partió, no está con nosotros, Pastor Carlos Reyes Castro, y una pastora llamada Miriam Molino Beltrán. Ella tiene una voz así como amachada, así fuerte. Esa noche, como los 10 leprosos, habíamos 5, no habíamos 10, pero habíamos 5. Y recuerdo que oraron por nosotros. A partir de esa misma noche comenzaron a salir todos los chuquis que yo tenía. Y recuerdo que aquella mujer dijo: no es suficiente con haber orado por ellos, vamos a llevarlos a un hogar de restauración. Y un hermano que tenía un Jeep Nissan Patrol modelo 76 cabinado, naranjado con blanco, recuerdo. Ese hermano ese día como que lo había mandado a lavar ese día más que nunca. Hasta perfume le mandó a echar. Y la pastora Miriam le dijo: préstanos tu carro, vamos a llevar a estos hombres allá al hogar de restauración. Eran las 10:30 de la noche cuando llegamos al lugar. Fueron a llamar al líder. Cuando el hombre vino, se paró así, nos quedó observando y dijo: el problema es que a mí no me gustaría poner estos manes aquí a dormir en el suelo. Dijo así: estos manes. Y la pastora Miriam le lanzó un reto y le dijo: si tú eres de Dios, recibes esos 5. Y él comenzó a rascarse la cabeza y dijo: bueno, Dios proveerá. Y allí Dios comenzó a obrar en la vida de este servidor. Yo comencé a meterme. Siempre estaba ahí en los devocionales, siempre estaba allí. Recuerdo que algunos días antes de llegar al hogar, a mí me habían regalado un Nuevo Testamento, un librito azul,
una pareja de gedeones que tenían un almacén ahí en la 38 con 41. Por cierto, recuerdo que la varona me dijo: venga acá, su problema, la solución a su problema está aquí. Y leyó el índice y decía: como se sienta solo, amargado, en crisis, dejándolo todo. Yo dije: venga para acá. Se lo arrebaté de la mano. Yo tenía un pedazo de mocho allí, espopado, precisamente en 2 tapas, y tenía un maltrecho bolsillo, y ahí lo metí. Pero cuando salgo de ese almacén, que voy por toda la calle, yo comencé a leer el librito, y lloraba y leía, lloraba y leía, y la gente decía: si el loco se volvió más loco, está leyendo la Biblia. Porque hay gente que piensa que el que lee la Biblia se vuelve loco, pero no saben que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Alabado sea el nombre del Señor. Si lo va a aplaudir, apláudalo. Gloria al nombre del Señor. Ahí fue cuando entonces regresé nuevamente al lugar donde moraba, el cementerio, donde muchas veces yo me volaba la parelilla, no había malla electrificada y duraba 2 o 3 días metido en una tumba. Cuando salía de ahí, salía como un barco sin brújula. Iba a los restaurantes a buscar de comer, y en vez de que me dieran de comer, a veces me echaban era agua caliente. Por cierto, nunca se me olvida una anécdota que tiene que ver con agua caliente. En el extinto San Andresito, no el de ahora, el de antes, que estaba cuando no habían arreglado eso ahí, había una señora que tenía buenos comensales. Ella vendía bocachico, el cabrito, vendía pollo, vendía pescado, todo. Y yo acostumbraba a llegar ahí porque siempre alguien ahí me tiraba por lo menos un pedazo de yuca y yo lo acaparaba en el aire. Pero esta señora siempre tenía una ollita con agua caliente y me la echaba encima. Pero ya estando en el hogar y ya teniendo ya como un par de años que el Señor me había rescatado, yo sentí ir a predicarle a la señora. No fui a recriminarle por lo que había hecho. De hecho, ella cuando me vio, comenzó a caminar así como el cangrejo, de para atrás. Y me dijo: yo pensé que usted estaba muerto. Le dije: yo morí al mundo y al pecado, pero ahora vivo para Cristo. Y Cristo la ama. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos comensales que ya me conocían, que me tiraban al aire el pedazo de yuca, hubo uno que dijo: ¡loco! Y yo dije: ¿qué te pasó, mi hermano? Me dijo: ¿qué pasó contigo? Le dije: Cristo me cambió y también quiere cambiar tu vida. Ese día se formó un culto ahí pentecostal, gloria al nombre del Señor. Comencé a predicarles la palabra, alabado sea el nombre del Señor, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a Gadara, allí había un hombre. Todos sabemos que era conocido como el endemoniado de Gadara. Jesús lo liberó y él quería estar con Jesús, pero Jesús le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Yo lo entendí así y lo sigo entendiendo, y cada día más me apasiono, hermano. Porque yo entendí que donde Dios me sacó no fue para ser un simple espectador, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, yo recuerdo que en el hogar entonces ya yo era relacionista público. Andaba con un maletín ejecutivo. Pero eso sí, cuando yo subía al bus, que pasaba el torniquete, yo comenzaba a predicar. Un día recuerdo que me subí a una buseta colitoral. El Espíritu Santo me dijo: no predique, ve a la última banca. Y allá había un muchacho que tenía la cabeza metida literalmente entre las piernas. Y le dije: ¿sabes una cosa? El Señor te ama. Le puse la mano aquí en el hombro y comenzó a llorar. Oré por él. Como a los 3 meses, yo estoy predicando en un sector del mercado que le llaman La Magola. De repente siento que viene un muchacho y me abraza y me dice: ¿no se acuerda de mí? Le dije: no, yo fui aquel que usted me oró en un bus de colitoral. Y me dijo: hace 2 semanas me bauticé. Mi familia, que me había echado de la casa, ahora también están asistiendo a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nuestro Dios es un Dios de propósito.
La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Dios no desampara la obra de sus manos, y Él va a cumplir el propósito en tu vida. Simplemente, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, ven a Él, entrégale tu vida a Él. Acércate a Él, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo entendí que aquello era una oportunidad inmensa para cambiar todo aquello. Aquello hizo que mi pasado se borrara. Aquello hizo que el resentimiento, el odio que había, el rencor que había en mi corazón, aún desde niño. Recuerdo que mi padre, en una ocasión, mi padre biológico, antes de partir, mucho tiempo antes de partir, yo lo había estado al lado de él. Y él traía relojería fina de Panamá en unas maletas que le llamaban echolá, unas maletas plásticas. La traía en el reloj. Y un día le dije a mi papá: papá, regálame este reloj. Y me dijo: cuando usted trabaje se lo pone. Aquello también me marcó. Pero cuando yo conocí a Cristo, lo primero que hice fue que yo fui a donde estaba mi padre. Ven acá, hermano, ven acá. Párate. Y lo primero que hice fue, le di un tremendo abrazo y le dije: papá, perdóname. Y él me dijo: ¿por qué me estás pidiendo perdón? Le dije: porque yo dije que yo no tenía papá. Evidentemente, yo fui marcado también porque yo veía a los otros niños sentados en el piso jugando con su papá. En un parque con una pelota. Nunca experimenté eso. Pero el rencor que había también sucedió con mi propia madre, porque quien me crió fue mi abuela. Yo decía: no tengo papá ni mamá. Pero antes que ellos partieran, porque ya ninguno de los dos está, yo pude abrazarlos, pude pedirles perdón, pude ser un instrumento para mi propia madre. También ella se fue, partió con el Señor. La gloria y la honra sea para Él, porque sabe una cosa, hermano, aleluya, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, aleluya. Hay que proseguir a la meta, pero no se puede proseguir a la meta si no olvidamos el pasado. Yo que vengo a decirte en esta noche: tu pasado no puede afectar tu presente. La Biblia dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. La Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Entre tanto que está cercano, deje el hombre malo su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. El cual es amplio en perdonar. Porque tenemos un Dios perdonador. Cuando Cristo fue a la cruz, lo hizo por ti y por mí. Cuando Él entregó su vida en el madero, cuando Él derramó su sangre preciosa, yo para la sociedad no valía un peso. Pero la Biblia dice: sino que de lo necio, de lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé en esta noche qué circunstancias tú atraviesas. No sé si en tu vida hay rechazo, hay menosprecio, pero hay uno que te ama con amor eterno. Y Él está aquí en esta noche para abrazarte. Él está aquí en esta noche, aleluya, para que puedas escapar de tu laberinto, para que puedas escapar del ostracismo, para que puedas escapar de las circunstancias que estás atravesando. Yo quiero decirte: en Cristo hay vida, en Cristo hay esperanza. Te lo estoy diciendo no porque alguien me lo dijo, sino porque yo he podido y cada día más experimento el amor de Dios. El Señor me sacó de 20 años de adicción, pero luego vino una peste que todos saben a cuál me quiero referir, ¿verdad? El llamado COVID. También soy sobreviviente del COVID. Yo duré 10 días entubado. Los médicos le decían a mi esposa que no había esperanza. Pero recuerdo que incluso no fue fácil que me entubara. Tuvieron que colocarme demasiado sedante. Y recuerdo, bendito sea el nombre del Señor, que luego después que me desentubaron, después de los 10 días que había estado entubado, aún despertaba. Pero cuando ya comencé
que el sedante se me fue pasando, comencé a tener experiencias en ese lugar. Y recuerdo, bendito sea el nombre del Señor, que una de las experiencias era que había como especie de un caballo con una figura de murciélago que trataba de agarrarme de los pies. Le conté la experiencia precisamente a la enfermera y ella dijo, y ella se la contó al médico. El médico dijo, ese mal lo que andas alucinando, dijo el médico. Pero recuerdo que después que me bajaron a piso, ese médico fue y me dijo, oye, lo tuyo fue un milagro de Dios, ¿oíste? Yo dije, para Dios, eso es lo que yo quería escuchar. Pero había una palabra que estaba, wow, me estaba revolucionando internamente. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 118, si no estoy mal, o 108, dice, me empujaste con violencia, pero el Señor estuvo a mi lado. Y más abajito dice, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Y a eso el Señor nos ha traído aquí, para decirte que mientras haya vida, hay esperanza. Padre de familia que estás aquí en esta noche, quizás pueda que no sea tu hijo, pueda que no sea tu hija, puede ser un familiar cercano, puede ser alguien, tu vecino, tu vecina. Aleluya, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Cómo estamos de tiempo? En Cristo hay esperanza. Puedo decirlo, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta, al blanco, al supremo llamamiento. Estoy aquí porque entendí, y como me escuchó hace unos instantes atrás, no desaprovechaba ni siquiera los buses. Comencé a predicar en las calles. Levantamos un ministerio con el difunto Deiman Ariza. Levantamos un ministerio con Alex López. Los evangelistas de esa época predicábamos en las calles y veíamos la gloria del Señor. Algunos pastores me veían en la calle predicando y me invitaban a sus iglesias. Comencé a predicar por todo el Bajo Cauca, Tarazá, Caucasia. En ese entonces estaba todo el apogeo de las autodefensas, de esos grupos. Pero donde yo llegaba, yo me sentía más bien cuidado. Yo siempre tuve la precaución de predicar a Cristo. Nunca me metí con nada de eso. La gente más bien me cuidaba. Recuerdo que una de mis preocupaciones inicialmente, cuando comencé a servir al Señor, porque ya recuerdo que en el hogar yo conocí la que hoy es mi esposa. Ella tenía un sobrino que tenía problemas de alcohol y ella fue a verlo. Y yo ya estaba sirviendo al Señor como mujer ahí en la puerta. Y cuando ella llegó, yo le dije a ella, a esa hermosa dama, le dije, que no sea la primera ni la última, bienvenida a la casa del Señor. Pero no esperé que terminara el culto, después de estar de en la puerta, sino que me fui. Y allá comencé a hablarle. Yo todas las madrugadas me levantaba, doblaba mi rodilla, Señor, mándame mi naranja entera. A Dios hay que saberle pedir, ¿verdad? Si tú pides media, te da media. De hecho, mi esposa siempre un poquito, bueno, ahora para este tiempo estaba un poquito gordita, pero de hecho cuando yo la conocí tenía un esbelto cuerpo de guitarra. Los hermanos de la iglesia dijeron, ese hermano, con esa hermana tan bonita. Evidentemente yo no era ni siquiera su príncipe azul, era su príncipe negrito. La suegra cuando escuchó dijo, muchacha, tú estás loca, ese hombre que era. Menos mal que dijo que era. Pensar que me convertí luego después en el consejero de la familia. Porque Dios hace todas las cosas.
Sí. Venía forjando el carácter, venía preparando. Antes del pastorado yo comencé a pasar las cárceles. Me acordé cuando el salmista dijo que había ido a la cárcel y allá estaba tu hijo. Recuerdo que un día mi primera predicación fue en el patio central. Se habían reunido todos los patios allí. Cuando estoy predicando, veo así a la distancia a un muchacho. Y el Espíritu me dijo, suelta el micrófono y ve y abrázalo. Lo hice que se levantara, lo abracé, me di cuenta que tenía unas hormonas, tenía unos senos prolongaditos, tenía las cejas sacadas, tenía un pedazo de falda, pantalón. Cuando yo lo abrazo, él comenzó a llorar y de repente se soltó y se fue corriendo. Y al cabo rato regresó, ya regresó con un pantalón, regresó con una camiseta, la voz quebrada que tenía se le desapareció, las hormonas se le desaparecieron y aquello fue algo ponderante, fue una señal poderosa a lo que Dios me estaba llamando. Y yo viví un tiempo pensando, Señor, ¿y ahora cómo hago? Tengo que cumplir con mi responsabilidad, tengo que sostener el hogar. Ahí fue cuando Dios me dijo, vete a la cárcel. Y dije, ¿a la cárcel? Si esos manas ya están más mondados que yo. Y Dios me dijo, donde no hay es que te voy a enseñar que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Porque así hace Dios, hermano. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que si buscamos primeramente su reino y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. 15 años después de haber predicado en una iglesia humilde, la pastora de aquel lugar, después que terminé de predicar y de ministrar, me puso la mano en el hombro y me dijo, África te espera. Tengo que serle sincero, yo me acordé de Sara y me reí como Sara. Pero los tiempos en Dios son perfectos. Después de 15 años, yo estaba montado en un avión de Iberia de Bogotá a Madrid, en el aeropuerto Barajas. Estaba conociendo el aeropuerto Barajas, solamente lo conocía en Aló Aeropuerto, así nada más lo conocía. Pero esta vez lo pude presenciar, esta vez físicamente yo estaba ahí, en vivo y en directo, bendito sea el nombre del Señor. Y luego viajar de Barajas, del aeropuerto de Madrid, hasta Doha. Y luego de Doha a Nigeria. Por 20 días estuve en Nigeria, una experiencia única. Porque los sueños en Dios, porque los tiempos de Dios son bien marcados. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aquí hay gente con propósito de Dios. Y Él quiere cumplir su propósito en ti. Pero es necesario, número uno, que olvides lo que quedó atrás. Número dos, tu pasado no puede afectar tu presente. Y número tres, agárrate de Cristo. Pablo dijo, por lo cual fui asido por Él. La palabra asido significa agarrado por Él. Pero no solamente Cristo nos agarra, Él también quiere que tú y yo nos agarremos de Él, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vengo a decirte, hay pruebas, hay circunstancias adversas, hay luchas, hermano, hay batallas, hermano. Pero la Biblia dice, con Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta noche? Apláudalo si lo va a aplaudir. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies? Mientras usted se coloca sobre sus pies, le entregas esta noche. La Biblia dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Fácil es mi carga, dice el Señor, y ligero es mi yugo de llevar. No sé por cuánto,
has estado teniendo un peso. No sé por cuánto tiempo has venido llevando esa carga, pero en esta noche quiero invitarte a que vengas a Jesús. Levante la mano derecha, todo aquel que quiera recibir a Cristo en esta noche como su Salvador. Especialmente los amigos que nos están visitando. No es casualidad. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo aceptable. Esta es la noche que Dios preparó. Y por favor, no puede desaprovechar esta oportunidad.